Bien, entonces voy a abrir mi programa de Lightroom. Yo ya estoy aquí en el catálogo que creé para mi sesión y tengo insertada la memoria micro SD de la cámara. Aquí me aparece que se está importando desde Nikon D3300, pero en realidad es desde la memoria de la cámara. Entonces voy a buscar aquí unas fotos que tengo que tienen algunos problemas. Hay unas sobreexpuestas y unas subexpuestas. Voy a elegir nada más las que tienen como estos problemas, que van a ser estas dos. Y acá abajo tengo fotos que están subexpuestas, pero me interesa porque tiene como un pajarito volando y otras cosas. Entonces, ya tengo estas, voy a importar mis documentos. Esto es importante que lo sepan, que cuando terminan de importar un documento, o en este caso sus fotografías de la cámara, en automático expulsa la memoria SD. Entonces, si quisieran volver a ver sus fotos, hay que sacar y meter la memoria. Ahora, ya tengo aquí mis fotografías, me voy al panel de revelado. Desde acá podemos ver el histograma, que es algo que vamos a estar revisando en este segundo parcial. ¿Cómo es que yo puedo evaluar o detectar fallos en mi fotografía a partir de un histograma? Un histograma ideal va a ser aquel que tenga estos recursos, que sería la cantidad de color en el centro, es decir, estas líneas dentro. Si nos damos cuenta, mis fotos tienen tendencia a irse hacia la parte luminosa o blancos, y estas en cambio tienden a irse hacia el lado izquierdo, que son las sombras o negros. Entonces, acá vamos a tener como ya algunos problemas detectados, que estas fotos están subexpuestas, quiere decir que les falta iluminación, y estas están sobreexpuestas. Importante, depende mucho de la intención artística que yo tenga y estética acerca de la fotografía. De lo contrario, esto podría funcionarme tal cual está, por ejemplo, esta imagen, pero la idea de un revelado digital es poder enaltecer los archivos y nuestras imágenes para que lleguen a productos óptimos para la edición. Vamos entonces a empezar a revelar nuestras fotografías y vamos a ver algunos ajustes básicos. En este caso vamos a platicar acerca de cómo funciona la fotografía desde el histograma y qué cosas podría ya solucionarnos. Y quiero que se den cuenta que cuando yo despliego esta pestaña, que es el histograma, mi foto en automático se va a rojo. Estos triangulitos en la parte superior me muestran el recorte de iluminación del lado derecho y de sombras del lado izquierdo. Si yo los activo o dejo mi mouse encima, me está avisando que el sensor no fue capaz de recibir información en estas zonas donde justamente aparece esta mancha. Y esto me está diciendo que entró más cantidad de la que se necesitaba y por lo tanto ya no hay información que se pueda ver. ¿Cómo puedo saber yo esto? Tenemos aquí la zona de blancos que ustedes pueden manipular directamente, que esta es una gran función de Lightroom. Y yo puedo dar clic sostenido y jalar hacia el lado contrario para aplanar mi foto. Y entonces ya pasamos de los blancos a las altas luces. Y estas altas luces las puedo volver a manipular y las puedo hacer más altas o más bajas, moviendo de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque yo siga moviendo esta parte, por ejemplo, si bajo mi posición, hay información atrás que ya no sabe la computadora qué estaba sucediendo y literal se la está inventando, que es justo lo que nos había marcado el histograma en esta zona. Si nosotros restauramos la imagen, eso es lo que nos está diciendo, no sé qué pasó atrás. Y acá lo podemos ver de manera muy precisa. Aquí hay unos recortes espantosos en la fotografía, adicional de que tiene un movimiento porque se tomó con una velocidad de obturación baja. Podemos ver esto si presionamos en el teclado la letra I de información y vemos el nombre de mi archivo, cuándo y a qué hora se tomó, el tamaño de mi imagen. Y si vuelvo a preguntar, perdón, a presionar la letra I, tendremos la velocidad 1/60, ISO 800, y este fue con un lente análogo, por eso no me aparece información de la distancia focal o el diafragma. Ahora, a partir de esto yo puedo detectar que esta imagen no me va a servir desde el inicio. El fotograma, perdón, el histograma ya nos marcaba que tenía problemas y la información que voy a recuperar es muy poca. Esto lo tendríamos que nosotros evaluar antes siquiera de pasar las fotografías con el sistema de clasificación de biblioteca que habíamos mostrado en la clase
pasada a partir de estrellas o etiquetas. Ahora, la imagen siguiente, si yo le doy clic, me va a mostrar también qué problemas tienen recortes. Acá estoy activando recorte de iluminación y recorte de sombras. En este caso, los recortes cayeron en el cielo, por lo tanto, no tengo mayor problema. Acá tendría otras dificultades como que está ligeramente fuera de foco y movida mi imagen. El lente que tengo hace unos enfoques muy interesantes, pero al ser análogo no tiene autofocus y de repente hace este tipo de trabajos donde entra muchísimo ruido o no están enfocados y en el visor nos puede engañar. Sin embargo, esta fotografía sí la puedo trabajar desde el histograma para aplanar un poco esto y vean cómo se recupera algo que no tenía antes, que es el volcán. Y esto lo puedo seguir aplanando, aplanando, aplanando y recuperar mi fotografía. Voy a presionar la letra Y, también aquí nos aparece abajo ver antes y después. Y me voy a acercar para que puedan ver todo lo que se recuperó de mi imagen. Entonces, estas son las ventajas de que ustedes trabajen con un formato en RAW que es 100% editable. Estas cuestiones no serían posibles si yo tengo mi fotografía en JPG. En un JPG yo voy a lastimar la fotografía o la voy a degradar y ya no tendría acceso a esta información que al final entró en el sensor, pero por mis configuraciones que fueron la exposición y demás, ya no soy capaz de recuperar. Aquí, por ejemplo, voy a quitar el antes y después. Y desde acá puedo jugar con el contraste. Por ejemplo, puedo aplanar mi foto si bajo el contraste o puedo hacer un alto contraste. Aquí vamos a hacer una edición básica. Las altas luces, pues la cantidad de blanco, que esto ya vimos que nos estaba de negro y grises. Aquí me parece que hay que hacer un balance. La cantidad de blanco, ya sabemos que también la tenemos que disminuir un poquito. La cantidad de negro, podemos jugar. Y ojo, si ustedes exceden estos niveles, van a ver que también hay sombras o negros que ya no tienen textura o variación cromática. Y eso también se los avisa el programa porque esto en impresión se ve más que evidente. Es un problema cuando tenemos esta cantidad de negros tan marcada. Vamos a subir aquí y voy a quitar el recorte. Y lo que sucede es que literalmente el color se está comiendo las texturas. Y esto en una imagen ya no es placentero, sobre todo cuando lo vamos a mandar a impresión, nos puede generar algunos emplastamientos, dependiendo del sistema, se puede ver grisáceo o de plano perdemos las texturas que están a los lados. Desde acá también puedes jugar con la parte de presencia, en este caso no voy a hacer esas modificaciones, pero lo que sí voy a hacer es corregir mi recorte. Aquí en donde dice recorte, voy a dar un clic y vamos a ver que tenemos un marco que me permite reencuadrar mi foto. Y quiero que anoten, por favor, el atajo, que es la letra O. Y con la letra O van a cambiar las plantillas del recorte o las guías. Y mientras yo voy cambiando, vamos a ir viendo que aparecen diferentes tipos de composición. Sección áurea, en 2/3, 5/7, 4/5, cuadrículas o a tercios. Si yo trabajo aquí a tercios, puedo reencuadrar mi foto y hacer que tenga una composición más interesante a partir de quitar y poner otros elementos. Aquí, por ejemplo, en tercios cae la cúpula de la iglesia y muy cerca el volcán. Entonces, este recorte me funciona. Pero adicional, podemos utilizar dentro de la misma herramienta de recorte una opción que se llama ángulo, que yo puedo dar clic y decirle, esto lo voy a marcar, es mi línea de horizonte. Y va a ser el recorte o el ajuste. O puedo hacerlo también en vertical y decir, esto es mi línea vertical y sobre eso vas a ajustar. Esto nos va a funcionar sobre todo cuando estamos trabajando con temas de arquitectura, que es muy normal que la foto se nos llegue a girar ligeramente y tenemos que ajustar el ángulo del recorte. Aquí le voy a dar clic en Hecho y ya tendría mi fotografía. Ahora, aquí como tengo un alto contraste, puedo también experimentar versiones alternativas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi foto la paso a blanco y negro? Aquí, por ejemplo, vamos a darle clic derecho a nuestra fotografía. Recuerden que estos paneles, si en algún momento desaparecen, pueden ocultar y mostrar. Y vamos a darle clic derecho y vamos a crear una copia virtual.
En automático vamos a ver que tenemos ahora como dos copias o dos imágenes, solo que esta va a aparecer identificada con una pestañita doblada. Aquí espero que se alcance a ver la miniatura, que sería la foto 3, esta que está en gris más clarito, tiene una esquinita doblada. Esto quiere decir que es una copia de mi archivo. Importante mencionar que Lightroom lo que hace son copias todo el tiempo. Ustedes no están modificando su formato RAW, simplemente estamos simulando un revelado para cuando lo vayan a exportar. Y esto lo interesante es que siempre van a poder restaurar su fotografía al 0%. Si yo le doy clic aquí en restaurar, vuelve mi foto tal cual estaba. Es como una copia de mi formato RAW y yo puedo volver a editar desde cero. Le voy a dar control Z para regresar a los ajustes que ya tenía. Y aquí, por ejemplo, puedo probar diferentes tratamientos. Y lo voy a hacer en color o lo voy a trabajar en blanco y negro. Yo voy a dar clic en blanco y negro. Y voy a elegir aquí abajo un perfil de color. Y vamos a ver que se despliega una listita. Voy a ocultar tantito mi histograma, ya no lo voy a ocupar. Que dice blanco y negro. Y desde acá puedo pasar mi mouse y ver las múltiples combinaciones que puede tener mi imagen. Voy a buscar una que tenga un contraste adecuado. Y estos son solamente presets o ajustes que puedo tomar como punto de partida y a partir de esto empezar a editar. Me parece que el que más contraste tiene podría ser este, el blanco y negro 6. Le voy a dar doble clic. Y desde acá quiero, por ejemplo, lograr un contraste más marcado en el volcán. Acá lo que voy a hacer es irme en la parte de abajo, está la pestaña de básicos, sigue curva de tonos y blanco y negro. Si no vemos los controles, hay que darle clic en esta flechita, porque con esto se contraen o se expanden los menús. Una vez que expando mi menú, voy a tomar esta pieza que se llama ajustar mezcla de blanco y negro. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Si vemos, tenemos en la parte de abajo los diferentes colores con los que podemos trabajar. Estos colores me van a permitir ajustar la cantidad de blanco o de negro que se está interpretando con este color. Vamos a hacer aquí un ejercicio muy sencillo. Voy a elegir un tratamiento de color y quiero que recuerden o presten atención en esta zona de los techos que es de color rojo y la cantidad de verde, que son árboles, este techo, árboles acá, árbol acá y árbol acá. Y el volcán, que tiene una tonalidad entre azul y morado. Me voy a pasar de nuevo a blanco y negro. Y, por ejemplo, yo puedo mezclar el rojo y que no tenga estas tonalidades grisáceas, sino que se vuelva negro. Y quiero que vean cómo se va a ir oscureciendo el techo, o se puede aclarar. Entonces, todo lo que está en esa tonalidad se puede oscurecer o se puede aclarar, pensando que en la fotografía en blanco y negro solamente tenemos luces, sombras y medios tonos. En el caso de los árboles que estaban entre amarillo y verde, igual podemos oscurecerlos o los podemos aclarar. Acá, por ejemplo, yo los voy a aclarar un poquito más. Y el volcán, si recuerdan, está entre agua marina, azul y púrpura. Pero si yo no recuerdo mi fotografía original cómo funciona, para eso tenemos este control que se llama ajustar mezcla de blanco y negro. Con esto vamos a dar un clic. Vamos a posicionar el mouse. Aparece una pequeña cruceta. Y con esta cruceta lo que vamos a hacer es elegir qué tan blanco o negro es el tono en el que estamos colocando el mouse. Para hacer esto vamos a dar clic sostenido y pueden subir para aclarar y sin soltar su mouse pueden bajar y se oscurece. Aquí ya me quedó muy exagerado, yo creo que voy a oscurecer un poquito más, por ahí está bien. Y con esto pueden ir cambiando los colores generales de su fotografía. Y pueden aumentar el contraste a partir de blanco y negro. Lo mismo podemos trabajar con el tono, la exposición, todos estos controles que ya teníamos previamente, los podemos volver a utilizar. Y con esto ya tendríamos dos versiones, una versión a color y una versión en blanco y negro. Incluso esta ya la podemos volver a reencuadrar y puedo decir, bueno, ahora me interesa trabajar solamente el volcán y la iglesia que queden súper comprimidos, una composición clásica a tercios, ahí. Y tengo dos imágenes o dos versiones.
Y esta es la parte interesante del Lightroom, que a diferencia de lo que podemos hacer en Photoshop, aquí no vamos a tener el problema de ralentización de memoria o de edición destructiva, porque todo esto se puede revertir. Ahora, otro caso importante es qué sucede cuando la fotografía, vean que estas son como múltiples tomas de una misma escena en el mismo horario. Entonces, aquí lo que está haciendo es probar diferentes longitudes focales y tiempos de exposición. Acá, por ejemplo, disparé 1/60, a diferencia de estas que van a 1/60. Hay 100 pasos de velocidad de diferencia. Y evidentemente hice una foto en alto contraste que me llama mucho la atención, pero tengo algunos problemas que está subexpuesta. Entonces, yo puedo trabajar directamente estas zonas y decirle, por ejemplo, a la parte de negro, que tenga tendencia un poquito más hacia la luz y esta parte general subirla. Como es una foto de alto contraste, solo quiero que se marquen un poco más estas siluetas y desde la parte de exposición y contraste yo puedo aumentar el contraste y dejar solamente siluetas o aplanarlo y hacer que se revele un poco ahí la información. En este caso, como aparece una cochinita de gas, no la puedo poner como parte de mi composición, entonces esto lo estoy quitando. La temperatura, yo puedo volver mi luz más cálida o más fría. Aquí ya se nos fue un poco. Ahí, por ejemplo, es más fría. Esta la vamos a volver más cálida, como si hubiese sido un atardecer un poco más dramático y puede tener tendencia hacia los morados o hacia los verdes. Yo voy a dejar este un poco más naranja. Y desde acá, por ejemplo, puedo trabajar mis altas luces, que sería literal la iluminación que tiene. Vamos a hacerlo un poquito más dramática para que se vea la profundidad, justamente como del cielo y del volcán y estas cosas que están sucediendo. Las sombras, pues vamos a oscurecerlas un poquito para que se vea dramática la fotografía. La cantidad de blanco, yo puedo exagerar como si detrás viene una luz muy fuerte o ya fuera tenue. Aquí voy a exagerar un poquito mi luz. Y los negros los vamos a bajar un poquito más para ocultar la cochinita de gas, que esto después en Photoshop puedo darle unos pincelazos y ocultarlo. Pero quiero que tenga un poco de textura, que no genere como este desconcierto de que solo eran siluetas, sino que se entienda que había elementos urbanos. Siempre podemos revisar, por ejemplo, si ya hay recorte de sombras, pero aquí la intención es justamente ocultar estos elementos hacia el negro. Entonces, esto no me preocupa y no tengo recorte de iluminación, que esto es perfecto. Ahora, podemos desde acá aumentar, por ejemplo, mis texturas, que lo que hace la textura, vamos a acercarnos, es realzar la diferencia de colores entre píxel y píxel. Déjenme buscar una parte donde se puede ver. Aquí. Vean cómo esta ventanita literalmente aparece, pero también tenemos un tema y es que va a aumentar la cantidad de ruido en mi foto. En este caso no me preocupa porque el ruido que va a generar es muy poquito y necesito que tenga esta definición. Voy a aumentar un poquito más la textura. La claridad es esta como niebla que se genera, que en formato general podemos ver, que podemos quitar esta cuestión que se llama claridad, nos hace una especie de HDR, o lo podemos suavizar un poquito más y parece que el lente tiene como un filtro glow, o que nos genera un brillo. En borrar neblina podemos tener una tendencia hacia el blanco, donde quitamos todo aquello que sea blanco y difuso, o podemos aumentar la neblina. Aquí, por ejemplo, se hace un efecto de HDR muy interesante, y acá vamos a recuperar esto, que esta es una cuestión que podemos hacer desde el revelado digital. Tal vez no queremos que salga en toda la foto. ¿Cómo se hace esto? Y ya me di cuenta que lo que necesito mover es este control que se llama borrar neblina para obtener estos rayos como súper dramáticos. Vamos a resetear el control. Para resetear cualquier control se le da doble clic en el comando o en el nombre. Y vamos a tomar un pincel. Este pincel de ajuste me va a permitir que donde yo pinte, voy a poder hacer ciertos comportamientos. Para cambiar el tamaño de su pincel, pueden utilizar su mouse y con la ruedita o el scroll pueden hacer hacia adelante o hacia atrás y va a cambiar el tamaño de su pincel. Adicional, acá abajo, tenemos el desvanecimiento, que es qué tan difuso es o qué tan marcado. Acá, por ejemplo, si pinto, voy a poner esto que se llama mostrar superposición de máscara, pues vemos que hace como unos círculos ahí muy dramáticos. O si está desvanecido, solamente se ve como un brillito general. Entonces, acá lo que vamos a hacer primero que nada es crear un nuevo pincel y vamos a resetear todos los controles a cero. Aquí yo ya sé que lo que voy a hacer es borrar neblina, pero antes de ir a borrar neblina, lo que voy a hacer es seleccionar dónde quiero que suceda esto.
Y para esto lo que vamos a hacer es activar mostrar superposición de máscara. Con esta superposición vamos a empezar a pintar donde queremos estos efectos. Entonces vamos a ver una ligera capa de color rojo, que es la máscara o el espacio donde va a trabajar mi pincel. Estoy pintando literal en la foto. Yo que tengo esta máscara, le vamos a decir qué queremos que haga, pero como tiene este color rojo va a costarnos trabajo. Entonces quitamos la opción de mostrar superposición de máscara y lo que hace es quitar este halo rojo o esa capita y vamos a modificar qué queremos que suceda, que yo ya sé que es borrar neblina. Si la quito, solamente se va en la parte del cielo donde yo pinté, o si quiero sacar estos rayos que habíamos dicho, aumento un poquito, nada más, o sea, este es mi original, le voy a aumentarla así un poquito, nada más. Ya tengo estos efectos que me gustan mucho y todavía puedo volver a pasar mi pincel, ajustar como algunas cosas. Yo creo que ahí funciona bien. Y puedo, por ejemplo, jugar con la saturación, ya con elementos propios de mi fotografía, que por ejemplo puedo desaturar la foto y también tiene unos efectos ahí neón muy interesantes, o la puedo saturar un poquito más y que se vea naranja. A partir de estos pinceles, ustedes pueden seleccionar de manera puntual qué quieren que suceda. Por ejemplo, yo quiero ocultar todavía esta cochinita de gas que no me gusta, y voy a crear un nuevo pincel. Elijo mostrar superposición para saber dónde estoy pintando, y voy a pintar esta zona. Si se dan cuenta, tiene como un desenfoque, aquí se ve mejor en esta capa de color negro. Voy a quitar la máscara para que pueda ver cómo van a afectarse. Y lo que voy a hacer es bajar la exposición. Yo ya sé que con esto controlo la luz un poquito y ya desapareció esta pieza. Incluso lo puedo hacer un poco más grande mi pincel y vean que ya desapareció. Lo interesante es que ustedes pueden controlar desde esta herramienta, o sea, cuando le dan clic, entran como a este menú y pueden seleccionar qué pasa con sus pinceles dándole clic y les va a mostrar el área que se está trabajando y lo que pasa en cada pincel. Aquí, por ejemplo, ven que cuando le doy clic a esta bolita, mi exposición no tiene cambios porque yo no estaba moviendo exposición. Yo estaba moviendo la cantidad de neblina. Aquí, borrar neblina. Y cuando me paso a este, cambian los ajustes y el que moví había sido exposición y entonces puedo irle diciendo al programa de manera muy puntual, en esta zona quiero que hagas esto con la luz, esto con la sombra. Si tenemos retrato, podemos aumentar el brillo en los ojos, podemos hacer tratamientos que sean más específicos solamente con el pincel. Igual podemos hacer enfoques y desenfoques. Yo sugiero esa parte trabajarla en Photoshop, pero es posible dentro de nuestras versiones en Lightroom. Ahora, acá sucede algo interesante. Me gusta mucho el resultado en naranja y esta exposición. Y tengo dos fotografías que son muy parecidas. Esta y esta tienen las mismas características, las tomé al mismo tiempo. Y lo que puedo hacer es copiar los ajustes de la 1 a los demás, que esto en Photoshop no es posible porque las ediciones van a ir de manera puntual. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a tomar mi primera foto con un clic y los que tengamos Windows vamos a presionar la tecla Control que dice CTRL y van a presionarla y sin soltar van a darle clic en adentro de la foto en 5 y en 6 o las fotos que quieran copiar el ajuste. Como las fotografías comparten en este caso la misma velocidad, el mismo ISO, supongamos que hago una sesión de fotos, ya tengo ajustado todo y solamente cambia la pose o el encuadre, ya puedo utilizar este ajuste que trabajé en la 4, que le dediqué algo de tiempo, en la 5 y 6 porque se parecen las fotografías en la forma de disparo. Lo que voy a hacer es, una vez seleccionado esto, va a cambiar este botón y me va a decir sincronizar. En sincronizar le voy a dar un clic y me pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres que sincronice? El tratamiento y el perfil, ¿sí? Equilibrio de blancos también, el tono básico, la curva. Quiero que hagas todo esto menos lo que hicimos con el pincel. Entonces, acá vamos a ver que nos aparece color, dividir tonos, ajustes locales. Esto es lo que no quiero. Yo no quiero que los pinceles se vayan porque el cielo de este y lo de la cochinita es exclusivo de esta fotografía. Todo lo demás quiero que se quede tal cual está. Eso y la opción de recorte no quiero que aparezcan en mis ajustes. Porque, ¿qué tal que esta la recorté a 1/3 o la otra tiene ajuste como de horizonte?
Entonces, transformar, no quiero que se mueva. Ajustes de pincel, tampoco quiero que se mueva. Y los recortes, tampoco quiero que se muevan. Todo lo demás, sí quiero que se copie. Le doy clic en sincronizar. Y vamos a ver que mis miniaturas en automático se actualizaron. Yo ya no tuve que hacer absolutamente nada. Y si le doy clic, puedo ya ver mis resultados. Y todos tienen la misma coloración. Y desde acá ya puedo decidir si me sirve o no estos ajustes. Por ejemplo, en esta pues está movido el pajarito. Tal vez no sea la foto que voy a ocupar, pero esta tiene una mejor definición, entonces esta sí la podría dejar como pieza final. Y todas van a tener el mismo tratamiento de color porque están sincronizados. Ojo, si yo muevo alguna de estas fotografías, no quiere decir que el ajuste se vaya a pasar en las otras tres. Son independientes, lo único que hizo fue, en vez de que yo anote todos mis componentes, de qué hice con la temperatura, luz, hace el ajuste de la máquina en automático y me da estas funciones.